Deza Deportivo. E continuamos aquí no Deza Deportivo. Estamos a xoves día 14 de marzo. Hoxe falamos de atletismo, de Vanessa Insaurralde, que saltaba aquí a noticia que disputaba o galego, tamén o nacional, sempre pendentes da súa evolución. Hai que agradecer á escola. Vanessa Insaurralde convértese na primeira atleta da Escola de Atletismo Deza en disputar un campeonato de España en Masters e o fai acadando unha medalla de ouro. Se di pronto, nos 4x200 co equipo atlético a Silva, pero vais o nome da Escola de Atletismo Deza, con récord galego incluído. Nos 800 metros lisos, posto 12, entre as mellores de España, entre as mellores. O que me quedo con eso que me escribía ese día é que quedou con boa sensación de que facer máis, é importante. Moi boas tardes, Vanessa. Hola, buenas tardes, Dani. Qué sorriso tes aínda. Siempre, ya lo puse en las redes muchas veces, también se entrena la sonrisa. Parabéns. Un soño feito realidade. No sé, creo que todavía no bajé de la nube. Sueños, vamos, acumulados de muchos años, de mucho inimaginable. O sea, no me veía yo con un pie dentro del Campeonato de España, ni mucho menos. Bueno, saías co objetivo galego, me comentabas coa intención de disfrutar. Sí. E mira a que liache. Pues eso, eran las ganas de disfrutar, supongo, y por eso salió tan bien. A ver, relátanos, por partes. Primero galego, sí. Ibas a salir... Yo iba, sí, con la expectativa de quedar dentro de los 10 primeros, o sea, porque los entrenamientos no habían sido realmente como quería, entonces hubieron semanas que no pude cumplir con el entrenamiento. Eu era máis optimista, mira por onde. Y bueno, que ya me conoces. Entonces, bueno, mi objetivo era ese, disfrutarlo, porque era la primera vez que estaba en un campeonato gallego de pista cubierta, con lo cual, para mí ya era toda una experiencia. Impresionante o escenario. Impresionante. Expourense. Sí, Expourense. Pista cuberta. Estupendo. Un montón de atletas, 1.700 o 1.800 atletas. Sí, y además el ambiente, o sea, la gente está a lo que está, o sea, disfrutar, a competir consigo mismo. Entonces no se ve tanto esa rivalidad como en otros deportes, a lo mejor. Imagínate toda esa xente aquí en Lalín, por un momento, con unha instalación. Es que eso sería, bueno, estupendo. Eso sí que... Lo he hablado muchas veces y trae mucha gente. La verdad que una competición de ese estilo... Cal foi a primeira proba nese galego? La primera, bueno, corrí los 400, en el gallego no, antes había en esa pista corrido los 400, pero en el gallego fueron los 800. Nervos. Me temblaban las piernas a la hora de salir realmente, pero bueno, iba con muchas ganas, dije, primera experiencia, no sabes cómo gestionar realmente, con la mano en el corazón no sabía bien cómo gestionarlo, pero bueno, se fue dando solo. Con la sorpresa que quedé medalla de plata. Pero como saíches? Para que a xente que nos gusta o atletismo, a túa saída, si estabas nerviosa? Estaba nerviosa, salí un poco lenta, la verdad. ¿Poco lenta? Sí, salí un poco lenta. Podía haber ganado unos segundos. Pero mellor foi mellor, sí, o mellor. Puede ser. Normalmente, siendo sincera, en la vuelta 3, los 800 son 4 vueltas en pista cubierta. Suelo en la vuelta 3 normalmente pinchar un poco y luego retomar en la cuarta. Eso se puede mellorar ainda, sí, digo, claro, de cara ao ano que ven. Claro. Y bueno, pues me salió, ¿qué voy a decir? Fantástico. O sea, pese a que salí lento, me salió muy bien. Pero máis espectacular ainda estaba por vir. Ya, bueno, en ese 800 también rompí marca porque era la primera vez que hacía los 2.34. Pero os 3.000 é moi exigente. Ya. Y el 3.000 era la primera prueba también que corría en pista cubierta y bueno, me salió como me salió, que quedé medalla de oro en los 3.000, sí. Hubo un grupillo aí de entrada, ¿cómo foi a carrera? En la carrera éramos bastantes personas, pero habían de distintas categorías, no eran solo M40, entonces eso ayudaba un poco también a la hora de motivarse, porque tú dices, bueno... Pero sí coñecías os teus rivais? Sí, es que ya habíamos coincidido en las pruebas para poder entrar en el gallego, entonces así lo bueno es que eso, te vas conociendo, las categorías son siempre las mismas. Entonces, ¿marcaches alguna o...? En realidad no es que marqué, yo fui un poco, no sé si más buena en ese sentido. ¿Lanzada? Pregunté en la cámara de llamadas, digo, ¿quién corre más o menos a tanto? O meu ritmo. Y, yo, porque por lo menos para tener una guía, porque jamás en la vida había corrido un 3.000, con lo cual quería tener a alguien de referencia. Y bueno, pues
fue estupendo, estupendo. Medalla de ouro. Medalla de oro, sí. E aí rematouse o que o galego, bueno, hai que destacar os 3 ouros de Riera, aínda que non este aquí presente. Ya, eso fue. Y todavía hablábamos con Riera que él normalmente no entrena mucho para lo que es la pista en sí. Bueno, es que aquí como no tenemos tampoco... Estuvo lesionado, sí, aparte, estuvo lesionado recientemente. Y la verdad que hizo un papel, bueno, uno de las hizo muy buenas carreras, pero una de ellas fue monumental. O sea, le quitó a su contrincante 60-70 metros seguro. O sea, fue fantástico de ver. Cando soupeches que estabas no Campeonato de España? Xa sabías de antemán que tiñas a posibilidad? Porque digo, se querías quedar entre as 10 primeiras, seguro que non miraches o mellor a xente que se clasificaba para o Campeonato de España, ou sí ou non? No, mira, si te soy objetiva, yo a mí me gusta estar al tanto de todo. Ya había mirado las marcas del Campeonato de España, aún preparándome para el gallego. Una vez que acabaron las pruebas en el Campeonato gallego, que vi en el crono ese 2:34 y dije, ya entré. O sea, ya entré. Entonces ya ahí fue una euforia porque sabía que iba a estar con un pie dentro del de España. As zapatillas o que indumentaria que le exiches para a ocasión? Unas de clavo, en realidad me dejé asesorar con el entrenador Pepe Domínguez. Unas que me dijo, no, estas son muy buenas, son las de Beijing del año pasado, y pues entonces fue la que elegí, unas Adidas de lo que era la competición de Beijing del año pasado, y bueno, pues me son comodísimas y fueron mis primeras zapatillas de clavo compradas para mí. El resto siempre usábamos las de la escuela, o sea que... Eu tiven unhas e as donei, porque non tiven a oportunidade de participar, tiña previsto así fazer unha proba, pero as donei. Qué guai. Despois chegou o Campeonato de España. Después llegó entre una semana y la otra. Eso te iba a comentar. Horrible. Fue nada, es que se hacía eterna. Menos de mal no dormir, de no... Menos mal que está metido no tema do deporte. Se chegas a estar no traballo anterior... Me muero de la angustia. Porque además justo coincidió una semana en que no tuve realmente el tiempo para entrenar. Porque claro, en una semana no te ves con que vas a entrar Tiña que haber 15 días. Por lo menos 3 ou 4 días aí de recuperación para logo facer un pouquiño, non? Yo casi que lo agradecí, ¿eh? Sí. Porque si tengo que esperar 15 días esperando allí en casa, me agarra. ¿Quién vería a Hernán e os teus fillos? Madre mía, es que de verdad, fue emocionante. La verdad fue todo el proceso emocionante. Bueno, si mi familia, ya siempre digo, no sé qué haría. ¿Qué diferencia notaches no que o espectáculo galego nacional? ¿Alguna diferencia habrá? Pues sí, a nivel de instalación, pues habían fisios, estaba toda la gente preparada, pero claro, ahí también son los pentatlones y entonces corredores que van con sus maletas, con sus cosas, con sus rodillos de fisio. O sea, ves que es que tú... ¿Qué pasó aquí en medio de toda esta gente? Tal cual. Y te sientes, vamos, una mota de polvo. Porque claro, estás entre los mejores súper profesionales, la gente, vamos, desde otro nivel. Pero sin embargo, la cercanía de la gente que conoces es estupendo. Porque yo me encontré con un montón de corredoras que habíamos coincidido en el gallego. Y hola, ¿qué tal te fue? Genial, bueno, suerte, ¿qué prueba tienes? O atletismo é o que ten, que outros deportes, bueno, o rugby tamén, que está aquí Alex. Hai outros deportes que non hai ese compañerismo. Tiñan moito que aprender. Yo lo defiendo mucho porque, bueno, primero estás porque... aí metido, pero digo objetivamente. Eu ahora estou fora de todo, podo falar objetivamente. E o atletismo, o rugby e algunhas modalidades deportivas que ahora, bueno, non vou a mencionar todas, son un exemplo para as demais, por moito que queiran. Eu o fútbol é a que máis critico. E estive metido durante 18 anos, imaginádevos. É a que máis critico. Pero bueno, imos o tema. Chegaba a proba. Primeiro 800 metros lisos. Sí. Creo que non tiveches aí unha moi boa saída ou unha boa colocación. No, sinceramente, y lo comentamos con los de la federación, porque no me pareció muy justa la salida. Éramos 13 personas, son 6 calles, sí. Y realmente estuvimos ahí esperando mucho tiempo, enfriando, cuando se podían haber hecho 2 series. Sí que no me pareció la mejor manera de salir. A mí justo me tocó salir en la calle 6, no era por justificarme, ya lo aclaré. Pero claro, meterme en la calle 1 fue, vamos, casi inviable ganarle unos segundos a esa salida, porque fue... E como recuperaches para despois eses 4x200? Por certo, vin o vídeo. Sí. Vin o vídeo. Eu últimamente estou fora de todo, teño a dedicación exclusiva a unha sí, me imagino. E a verdade é que si vin o vídeo, encantoume, sobre todo cando vin os 2 primeiros, pero como gañaron, se vi as primeiras voltas, pero chegaba Vanessa, e despois chegou a última, é dicir, impresionante. Impresionante. Ela
vostede. Éramos las dos nuevas, porque nunca habíamos hecho relevo en la vida, ni siquiera Pois entrenando. As dúas mellores, non é por facervos sea, a pelota, pusestedes esa guinda para o ouro. Ya, bueno, las chicas de Atlética Silva, la verdad que ellos ya habían ganado un bronce en el de España, en el anterior, así que yo creo que el equipo, porque eso es una prueba de equipo, entonces aquí todas hacemos nuestro papel y todas tenemos la posta que nos corresponde, y creo que en conjunto, cuando ves a tu compañera que te va a entregar el testigo y la ves que ya llega con esas últimas ganas, tú dices, yo tengo que salir a darlo todo porque mi compañera acaba de llegar y está dándolo todo. Entonces, Vanessa, ouro, subiches o máis alto do podio. En que pensaches nese momento? mira, en ese momento dije... ¿Choraches? Pero casi, casi, o sea, sí, terminé la prueba, lo único que hice fue mirar arriba, que estaba mi pequeño y Hernán arriba, y nada, mandamos... Moitas emocións. Sí, Ainda muchísimas. restaura te emociona. Sí. Como cambiou a vida? Eu sempre poño o caso teu, cando falo coa xente de que todo se pode nesta vida, e ás veces o estado de confort hai xente que debe de intentar cambiar. É o caso de Vanessa, que hai anos, eu, aparte o vivín directamente, pois deu un volco radical totalmente o que é a súa vida. E creo que atinaches ao 100%. Ya, es que, a ver, siempre digo, si haces lo que te gusta, es imposible que te salga mal. O sea, puedes tener muchos obstáculos en el camino, pero a la larga te tiene que salir bien, porque le pones las ganas, le pones la voluntad, dices, no, pues yo quiero esto y es... O sea, sale bien. Todo aconteceu nunha carreira solidaria. Mira, estos días, lo que pasa que ahora me gafaste la sorpresa. A ver, conta. Porque estos días quería hacer un poco un resumen a modo de que, justamente, que la gente No, vea... se vai a sair eso publicado, mellor non... Bueno, pues ya está. O reservo e así levo eso. a emoción de ese tema. Pues eso, pero se va a nombrar esa carrera de empujón... Onde naceu todo. Donde naceu todo, sí. Onde naceu todo. Que hai por diante? Porque ves o clube, xa os o levo dicindo moitas semanas, preto de 100 rapaces e rapazas, igual que o Rubi estades en auxe. Sí. Eu fago un aposte, o fixen a micro pechao. En 7 ou 8 anos, Lalín vai a ser un das grandes vilas en canto a deporte e fomento de base. Seguro, Quedade vos, seguro. si apostas. Fago aposta que queirades, pero non en unha disciplina, 2, 3. 10, 12, 14, 15 disciplinas, porque temos uns grandísimos organizadores, temos unhas directivas magníficas, uns adestradores que o viven, que están formados, e aparte temos uns rapaces que queren facer deporte en Lalín. Sí, comer o cocido, pero facer deporte. Y unos padres comprometidos E también. uns pais comprometidos. Que queda por diante? Muchas cosas. En principio, bueno... a nivel escuela me preguntas o a nivel personal. A todo. A todo. Bueno, breve. A nivel escuela, pues eso, seguir creciendo, poder conseguir A pista. tener una instalación como corresponde, porque siempre lo repito, vamos con desventaja, no tenemos posibilidad de entrenar muchas cosas que a la hora de correr en pista se necesitan. A nivel patrocinios, a nivel equipación, bueno, eso, muchos proyectos. A nivel campeonato gallego con los peques, se le va a dar muchísima importancia. Estamos preparando unos equipos ahí, tanto alevines en adelante, entonces queremos apostar a eso y decir justamente que el atletismo puede ser un deporte en equipo también, y queremos apostar a ello, a comprometernos como equipo. Xa por último, non me quería esquecer, eu este ano seguín polo internet, o ano que ven non, eu teño clarísimo. Teño que felicitarvos pola magnífica organización e exitazo da carreira do cocido. Aínda que non estivera ali, eu vivín durante os últimos días como se estivera, e a verdade que foi todo un exitazo e podemos sentirnos orgullosos todos os lalineses da carreira do cocido. E iso que eu repito, eu digo alto e claro, e yo dicen as persoas correspondentes. Creo que aínda hai que retrasar un pouco máis a carreira. Algo máis. Bueno, las fechas siempre es un tema de conversación, eso todos los años surge, pero bueno, al tema organización hay muchísima gente detrás. En mi casa no se habla durante 4 meses, así más de la carrera del cocido. Hernán, bueno... Hernán se involucra muchísimo también, y todo el resto de la escuela, los padres, todos los colaboradores fuera de lo que son la escuela, que se portan de maravilla, tanto asociaciones, clubes. Unha vila volcada sí, tal cual, no es solo la escuela de atletismo la que se involucra. O que me encantou ver esa carreira a semana anterior, os días anteriores. É que estaba rabioso, eu non sabía, eu decía, pero por Dios, como estou perdendo todo isto? Pero bueno,
Bueno, pero son momentos, son sí, paréntesis sí. en la vida y luego se puede seguir. Vanessa, parabéns, a continuar disfrutando, non perdes ese Muchísimas sonriso e gracias. disfruta o que estás vivindo. Seguramente y va por todos. Unha aperta. Gracias a De ti. calor. Bueno, non podemos perder tempo, continuamos, imos co Rubí.